Hola, hoy vamos a comenzar a desarrollar otro de los sectores que se va a encontrar un administrativo, que es poder desempeñar sus tareas en el área contable, en el sector contable. Y después, en una segunda emisión, vamos a estirarnos y vamos a ver un sector que muchas veces está dentro del sector contable y muchas veces está por fuera del sector contable, pero que hace las veces de sector importante, que es el sector facturación o la facturación de la. Obviamente que muchas veces las empresas van a buscar personal específico para el área contable, pero otras veces quien hace las veces de administrativo, de auxiliar administrativo, puede llegar a derivar a trabajar en el sector contable. Obviamente que el sector contable tiene ciertas características especiales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proceder a registrar las operaciones económicas de una empresa a través de lo que nosotros llamamos las registraciones contables. Para ello nosotros tenemos que tener un bagaje de conocimiento que muchas veces escapan a este curso, pero que nosotros tenemos que conocer por si alguna vez se da la oportunidad de poder estar en este sector contable. Una de las cosas importantes es saber con qué material cuenta esa empresa, esa organización, para desarrollar la tarea. Hoy es muy común que nosotros encontremos en cualquier empresa un pequeño o un gran sistema contable para efectuar la registración. Más aún, en muchos casos nos vamos a encontrar que existen sistemas que están preparados para hacer o ejecutar diversas tareas. Y podemos tener el sistema que registra todas las operaciones contables, pero también podremos tener el sistema de facturación si es que no está inmerso en el mismo. Pero también podemos llegar a tener el sistema que procede a liquidar los sueldos si es que estos sueldos no están tercerizados. Pero vamos a centrarnos en el tema contable. Obviamente que nosotros lo que vamos a hacer como administrativos, como empleados, como auxiliares, es registrar operaciones. Obviamente que no le va a quedar a nadie la oportunidad de tomar decisiones acerca de alguna cuestión que tenga que ver con el mundo. Por lo tanto, vamos a ejecutar y lo que vamos a hacer es tomar, por un lado, toda la información. Para eso tenemos que manejar un tema que hemos visto, que son los documentos comerciales. ¿Por qué? Porque de esos documentos comerciales, factura, recibo de pago, recibos de cobro, para también contratos de alquiler, pólizas de seguro, resúmenes bancarios y todas aquellas documentaciones que venimos viendo en el curso, hacen, ¿sí?, que nosotros después con esos instrumentos hagamos una registración contable. Registración contable que cada vez es mucho más sencilla, fácil. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es cargar ciertos datos que después procesará el sistema en sí. Por eso cuando yo les digo, ¿vos hiciste alguna vez un asiento contable? Nunca, profe. Y seguramente más de una vez los que trabajaron administrativamente hicieron un asiento contable sin darse cuenta. Quien facturó y cargó una factura al sistema, ese sistema internamente tiene un asiento contable preestablecido que va a generar en una registración.
o quien carga un recibo de cobros o un recibo de pago, también está generando una registración. O aquel que carga una factura de un proveedor que llega o de un servicio público, cuando la estamos cargando al sistema, estamos generando un asiento control, a pesar de que quizás nosotros no lo veamos. Tomemos una factura. Nosotros facturábamos a mano, la dejábamos esa factura, y después alguien la procesaba contablemente, y después alguien, la misma u otra persona, lo que hacía era tomar esa factura, ¿sí? Y incluirla en la cuenta corriente de ese proveedor o cliente, si es que nosotros estábamos emitiendo la factura a nuestro cliente. Todo eso hoy se simplifica cuando yo estoy cargando la factura en el sistema de facturación. Y así cada una de ellas, porque también no te podemos decir de una factura de DESUR, de DENOR, de DELAP, para que no se ofenda ninguna zona. Y nosotros, ¿sí?, cargamos esa factura y ya me genera esa registración contable, me genera el asiento contable y también lo deriva a la cuenta corriente de ese servicio. Obviamente se han simplificado los temas. No vamos a aburrirlo haciendo o diciendo muchas cosas acerca del sistema contable, pero sí tenemos que manejar ciertos parámetros. Uno de los parámetros importantes en el sistema contable son las cuentas, que no es nada más ni nada menos que el agrupamiento homogéneo de operaciones idénticas. Por eso, cuando yo digo caja, estoy diciendo que ahí se va a agrupar todas las entradas y salidas del dinero. Pero también, fíjense en una cosa, si estaríamos en otro nivel, en otra cuestión, si estaríamos en la facultad de medicina, ¿sí?, y diríamos caja, pensaríamos en una caja. A lo sumo, pensarían en la caja de un antibiótico. Como estamos en las partes administrativas contables, cuando decimos caja, directamente pensamos en el efectivo. Por eso las cuentas contables es un nuevo idioma que nosotros tenemos que aprender, que es cada una de las representaciones de cuestiones homogéneas. Entonces tenemos que saber cuáles son las cuentas. Igual les adelanto algo, cuando vas a estar trabajando, obviamente que no vas a usar cuentas muy puntuales, sino que vas a usar cuentas que usa cualquiera. Usaremos la cuenta caja, la cuenta bancos, las cuentas documentos, las cuentas de deudores por venta, y alguna cuenta más, proveedores, y algunas cuentas más. ¿Por qué? Porque son las cuentas que se mueven todos los días, tienen movimiento diario. La cuenta compra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber manejar y entender más o menos cómo es el sistema contable. Tenemos que tener las cuentas y también tenemos que saber que existe algo que se llama plan de cuentas, que no es nada más ni nada menos que el ordenamiento de todas las cuentas. Por eso, cuando llega una empresa, lo primero que tengo que hacer es verificar si voy a estar en el sector contable, ese plan de cuentas. Los sistemas contables, cualquiera que se precie de bueno, tiene dentro de las opciones el ver el plan de cuentas. Y ahí vamos a encontrar las cuentas de activos, las cuentas de activos corrientes, las cuentas de activos no corrientes, las cuentas de cada uno de los rubros, ¿sí? Las disponibilidades, caja, banco, valores a depositar, y así sucesivamente cada una de ellas. Y obviamente que cuando yo voy a cargar una cuenta contable, cuando yo voy a cargar un asiento contable,
necesito saber el código de cada una de las cuentas, que generalmente son numéricos. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con el más importante, que habla de esa codificación en donde le vamos a poner ciertas cuestiones. Y ya sabemos que la 1110101 será la cuenta caja. ¿Por qué? Porque es del activo corriente, es del rubro disponibilidades o caja y banco, y es de las cuentas de efectivo, y la primera cuenta es caja. Y obviamente que lo que vamos a tener que saber es que todas las cuentas que comiencen con 1, si es que han desarrollado esa codificación, son las cuentas de activo. Las cuentas que inicien con 2 son las cuentas de pasivo, que son todas aquellas representativas de las deudas u obligaciones que tiene esa organización, cuando las del activo son todos los bienes y derechos que tiene esa empresa u organización. Y después nos vamos a encontrar con las cuentas que se inician con el número 3, que serán las cuentas del patrimonio neto, o sea, el capital, las reservas y los resultados que tiene esa organización. Entonces, tenemos 1 activo, 2 pasivos, 3 patrimonio neto. Después, algunos pondrán, pero generalmente quien tenga y empiecen las cuentas con el 4 serán las cuentas de resultado negativo, y quienes empiecen con el 5 serán las cuentas de resultado positivo. Resultados negativos, seguros negativos, alquileres negativos, servicios públicos. Resultados positivos, la cuenta más importante, que es ventas. ¿Sí? Podemos encontrar que dentro del 4 estén las de ingreso y dentro del 5 estén las de egreso. Podría ser. Pero más o menos así es la estructura de cómo nosotros nos vamos a encontrar, y tenemos que aprender a manejar ciertas cuentas contables. Muchas veces ustedes tienen ese miedo lógico a la contabilidad, pero la contabilidad no tiene ningún tipo de inconveniente, sino que se los ponemos nosotros mismos los inconvenientes. Pero cuando entendemos algo, seguramente vamos a decir, ah, esto era lo que teníamos. Y obviamente que tampoco cada una de las cuentas implican muchas cuestiones que tengamos que pensar mucho. Si nosotros tenemos que denominar al efectivo, lo denominamos como caja. Pero cuando tenemos que tener todos los movimientos de entrada y de salida en una caja de ahorro del Banco Provincia, le pondremos Banco Provincia, caja de ahorro. Y si tenemos que denominar, ¿sí?, algo que es a pagar, tendremos que decir documentos a pagar. Pero si ese documento lo tengo que cobrar y es mío, es un activo, diré documentos a cobrar. Por eso ahora también vamos a decir que todas las cuentas que sean a cobrar son un activo para la empresa. Y todas las cuentas que sean a pagar son un pasivo de la empresa. Y que también todas las cuentas de activo tienen saldo deudor o están con saldo cero. ¿Sí? Porque el saldo deudor representa la disponibilidad que tenemos o la evaluación que tenemos de ese activo. Porque yo les pregunto, si yo tuviera caja con saldo acreedor, significa que saqué más plata de la que yo tenía. Y eso todavía en nuestro país y en el mundo no se puede hacer todavía. Y las cuentas de pasivo, ¿sí?, tienen saldo acreedor, que significa todo lo que yo debo a algún tercero en la organización o empresa. Entonces, activo, saldo deudor; pasivo, saldo acreedor. Una de las cosas importantes que yo tengo que saber es que cuando
detecte que existe un saldo acreedor en el activo o un saldo deudor en el pasivo, debo verificar porque algún problema hemos efectuado en esa registración. Por lo tanto, saber estas pequeñas cuestiones, ¿sí?, que se van aprendiendo a lo largo del estudio de la contabilidad, hacen que nosotros nos podamos autocontrolar y saber si las cosas están bien. Porque ya, si banco lo tengo con saldo acreedor, ¿sí?, tengo que verificar que no exista ningún problema, y de la única forma que podría tener un saldo acreedor sería si yo tengo la posibilidad de girar en descubierto, o sea, sin fondos, en esa cuenta. Si no, esto de saber los saldos me hace, ¿sí?, me hace un control o un autocontrol para las operaciones y para saber que las cosas las estamos registrando correctamente. Obviamente que las cuentas de patrimonio neto, la mayoría tiene saldo acreedor, con excepción de dos cuentas. Los resultados acumulados, que pueden tener saldo deudor porque están acumulando pérdidas, y una cuenta específica que escapa a sus conocimientos, que es la cuenta descuentos de emisión, que es cuando se emite capital por fuera por debajo de su valor nominal, pero eso escapa a lo que ustedes tienen que conocer. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro, ¿sí?, estas cuestiones para poder operar y para poder estar en el sector contable. Saber muy bien los documentos comerciales, saber qué operaciones tengo que registrar y cómo las tengo que registrar. Y a la vez confiar en el sistema contable que haya sido cargado en forma correcta, y no solo cargado en forma correcta, sino que esté probado de que cada una de las cuentas estén funcionando de la forma que las normas contables nos requieren. Esto es, en un primer avance, lo que es el sector contable, ¿sí? Obviamente que en el sector contable tendrán que tener a alguien que los oriente en cuanto a cuáles son las operaciones que ustedes tienen que ejecutar, ¿sí? Y obviamente todos los demás sectores de la empresa, de la organización, van a confluir al sector contable, que podrá ser vos, una persona, o podrán ser varias personas, que registren los hechos económicos. Confluirán operaciones del sector industrial, llegarán operaciones del sector del departamento de personal para registrar los sueldos, para registrar los pagos de los sueldos. Vendrán de cuentas a pagar y cuentas a cobrar si es que está separado de ese sector contable, porque hoy estamos hablando del que registra la operación, el que registra el asiento contable, y será el sector responsable de generar todos los asientos contables de cada uno de los hechos económicos. Será el departamento de impuestos que te mande la información de las declaraciones juradas mensuales y anuales de cada uno de los tributos, y así sucesivamente. Lo que el departamento contable va a hacer es ejecutar, ¿sí?, los asientos contables. Para ello también deberán tener en cuenta
todas las normas contables que existen al respecto. Obviamente que como administrativo, como auxiliar administrativo, como auxiliar contable, ¿sí? Deberán profundizar, que ya escapa a este curso, deberán profundizar los conocimientos de las normas contables profesionales y las normas contables legales que implican y que deben ser cumplidas por cada una de las organizaciones. Este es un pequeño avance acerca del sector contable. Obviamente vamos a profundizar en algunos temas sin excedernos, solamente para el mero conocimiento de cada uno de ustedes, para que no desconozcan qué es este sector. Y nos vamos a ir sacando todas las dudas acerca de este importante sector dentro de la estructura de una empresa, de una organización. Espero que les haya servido.